Buenos días, familia. Hoy quiero reflexionar en una frase que se ha hecho bastante común. Mi pecado es solo mío y no afecta a las personas. Algunos creen justamente eso, que el pecado es de uno y no afecta a nadie, y inclusive no afecta a nuestra vida. Solo pedimos perdón al Señor y ya es suficiente. Y a veces no entendemos la magnitud del pecado o lo que el pecado puede hacer en nuestras vidas. Quiero que vayamos a esta reflexión que nos hace el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 10, verso 1. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Dice en esta reflexión el sabio Salomón que las moscas muertas, cuando están en el perfume, pueden producir ¿qué? Mal olor. Pueden producir un mal olor, pueden llegar a podrirse estas moscas muertas y dar un mal olor al perfume. En otras palabras, o para graficar algo tal vez más cercano, es una mosca dentro de una sopa, finalmente va a malograr toda la sopa, porque nadie se va a comer una mosca con una sopa. Y debemos diferenciar algo muy importante para poder entender esta ilustración. Es que las moscas muertas, cuando están encima de algo que está deteriorado, podrido, no causa mayor admiración. Pero cuando estas moscas están encima de algo agradable, de buen olor, algo visible, algo limpio, obviamente sí va a afectar. Por ejemplo, cuando vemos las moscas que están encima de una carne podrida, de una carne en descomposición, eso es algo natural. Si pasamos por un basural y vemos un montón de moscas, ahí es algo natural. Es algo natural que las moscas estén ahí donde haya la basura, donde está el mal olor. Pero si vamos a encontrar moscas muertas en nuestro plato de comida, entonces obviamente nadie va a comer un plato de comida con 3, 4 moscas muertas ahí encima de la sopa o encima de nuestros segundos. Entonces eso sí sería desagradable. Entonces cuando hay un lugar limpio, una torta de cumpleaños, y tengamos ahí 2, 3 moscas muertas encima, obviamente va a ser desagradable y nadie va a querer comer estas tortas. ¿Y por qué es importante hacer esa diferencia? Porque cuando un necio, cuando un pecador, ¿no?, normalmente peca, no llama la atención justamente de su pecado. Y a veces nos confundimos con eso en el mundo. En el mundo las personas están pecando y no llama la atención. ¿Por qué? Porque las moscas en una vida necia no llama la atención. Es algo común, es algo cotidiano. Pero las moscas en la vida de un sabio, como dice Salomón, sí va a llamar la atención. Porque cuando una persona sabia o cuando alguien que está buscando el caminar con sabiduría comete necedad, puede estropear muchas cosas. Como dice, puede hacer heder y dar mal olor al perfume del perfumista, como dice Salomón. Por ejemplo, un hombre íntegro y fiel en toda su vida comete una necedad. Por ejemplo, es un hombre fiel por muchos años a su matrimonio, a su vida, y de pronto decide tener un romance fuera de su matrimonio. Una vez que termina, digamos, ese romance y este ha sido conocido por todos, ¿cómo se le va a conocer a este hombre? Muchas veces ya lo señalarán y le dirán el adúltero, el hermano adúltero, de repente si fue en la iglesia, porque ya va a quedar ese estigma en su vida. ¿Por qué? Porque en el perfume del perfumista, una mosca muerta puede malograr todo el perfume. En cambio, un mujeriego que tenga una mujer más, pues no causa mayor efecto. ¿Por qué? Porque las moscas siempre están dando vueltas en medio de la podredumbre, en medio del basural, y eso no hay nada que llame la atención. Entonces, un mujeriego que tenga un romance fuera de su matrimonio no es nada normal, es algo que se veía venir y punto. Pero un romance fuera del matrimonio, un hombre íntegro, fiel por muchos años, pues sí se nota escandaloso. Y eso es lo que justamente el sabio Salomón nos está diciendo. Que debemos tener cuidado y no relajarnos, no relajar nuestras vidas, no abrir las puertas al pecado, porque podemos estar muy bien, podemos estar oliendo muy bien, un perfume agradable, un perfume de sabiduría, el perfume de una vida íntegra, pero por un desliz, por un tropiezo, podemos estropear totalmente todo ello por lo cual hemos estado trabajando. Por ejemplo, un escolar puede ir muy bien en un ritmo de estudios, pero empieza a relajarse en un trimestre y ese relajo va a arruinar finalmente el promedio final de este estudiante, ¿no? Estaba estudiando bien, se relaja y ahora su promedio final
no es el que esperaba. ¿Por qué? Porque se relajó en esos momentos, ¿no? Ahora, un joven está yendo muy bien en la universidad, de la misma manera, está teniendo buenas notas, pero en los parciales o en los exámenes finales se relaja. Se relaja, no estudia, es desaprobado y es tan desaprobada su nota que finalmente su promedio final es desaprobatorio y puede perder hasta el año porque se relajó en esos momentos. Una mosca en el perfume del perfumista puede hacer que huela mal. Un hombre puede estar casado 15 años y está yendo muy bien en su matrimonio, pero en el último año él mismo se permite cometer tantos errores en su matrimonio, pecados, el maltrato a su esposa, a sus hijos, el tener un romance fuera del matrimonio, que finalmente todos esos 15 años de matrimonio los puede tirar a la basura. ¿Por qué? Por un año que estuvo portándose mal, por un año que abrió las puertas finalmente al pecado. El pastor de una iglesia puede ser un hombre irreprensible y puede tener 20 años de ministerio de repente. Pero en los últimos meses este pastor permite o da lugar al pecado, ¿no? Y ese pecado empieza a arruinar finalmente su ministerio. Y su ministerio finalmente puede terminar a causa de esos meses que se dio licencia para pecar. En otras palabras, si dejamos que la necedad llegue a nuestras vidas, no importa cuán sabios podamos ser. Y eso es lo que nos dice justamente este versículo. Dice en la segunda parte de este versículo 1 del capítulo 10 de Eclesiastés. Dice, al que es estimado como sabio y honorable. Así, una pequeña locura el que es estimado como sabio y honorable. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura abre un poco las puertas al pecado y puede hacer que aún el sabio pueda tener un olor malo, como las moscas muertas que están en el perfume del perfumista. Pueden hacer que su vida huela mal. Entonces, no importa cuán sabio hayas sido, no importa cuán sabio, cuánto tiempo hayas vivido sabiamente, irreprensiblemente, no importa todo el tiempo que hayas pasado así. Pero si tú haces algo malo ahora, entonces las personas van a mirar lo que estás haciendo ahora. Y uno puede decir, es que tú juzgas solo esto y no miras toda mi vida como he estado. Sí, es que el problema es que, como dice Salomón, es que al que vive una vida sabia, una mosca es bastante notoria. Puede hacer que el perfume del perfumista tenga mal olor. Tu vida sabia finalmente va a apestar por una mosca que dejes entrar a tu vida. Tu vida recta e intachable puede finalmente apestar por un momento en el cual permites que el pecado entre a tu vida y te permites pecar y permites vivir en ese pecado. Un poco puede estropear mucho, ¿no? Y eso es algo que debemos recordar. Un poco puede estropear finalmente mucho. Y esto nos tiene que llevar a ¿qué? Nos tiene que llevar a ser prudentes con nuestras vidas. Esto nos tiene que llevar a ser cuidadosos con nuestras vidas, cuidar nuestras vidas, cuidar nuestra salvación, algo precioso que el Señor nos ha dado y tenemos que nosotros cuidar. Esto nos lleva a velar constantemente, a no dormirnos en nuestras vidas, no tener una actitud relajada en nuestras vidas contra el pecado. Estamos luchando constantemente contra el pecado, así es que no podemos tener una vida relajada. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes, porque las tentaciones van a estar ahí, van a venir a nuestras vidas y tenemos que estar atentos a nuestras vidas. El que piense estar firme, mire que no caiga también, dice las Escrituras. Y hay una frase que constantemente puede arruinar nuestras vidas. No pasa nada, ¿no? Esa frase popular, no pasa nada, no te preocupes, no pasa nada. Es que estas películas no son adecuadas, no te preocupes, no pasa nada, yo lo controlo. Es que estás pasando demasiado tiempo en internet, no te preocupes, no pasa nada. Es que estás pasando demasiado tiempo con el teléfono, no te preocupes, no pasa nada. Es que estás pasando demasiado tiempo ahí en el trabajo, no te preocupes, no pasa nada. Estás pasando demasiado tiempo con ese muchacho, con esa muchacha, no te preocupes, no pasa nada. Ese no pasa nada. Debemos tener mucho cuidado, porque sí puede pasar muchas cosas. Un poco de pecado puede arruinar nuestras vidas. Una mosca en el perfume del perfumista puede hacer que apeste finalmente.
Cuando corregimos el pecado a alguien, ¿no? A veces cometemos el error de decirle a esa persona, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, todos pecamos, tranquilo, ¿no? Y la verdad es que no estamos ayudándole a esa persona. ¿Por qué? Porque le hacemos sentir cómodo con su pecado. Esa persona está siendo de repente compungida por el Espíritu Santo, le está haciendo ver su pecado y él está sintiendo el dolor de su pecado, pero nosotros venimos y le empezamos a decir, no, no te preocupes, no pasa nada, todos pecamos, todos tenemos carne, así que vamos, levántate y sigue adelante. Y estamos interfiriendo de repente la obra del Espíritu Santo. Porque, ¿cómo que no pasa nada, no? Este hombre supuestamente o esta mujer ha sido redimido por la sangre de Cristo. Pero ¿qué ha hecho este hombre cuando comete pecado? Este hombre lo que hace es pisotear la sangre de Cristo. Escupir la cruz. Darle la espalda al Cristo crucificado. Porque este hombre o esta mujer conoce la voluntad de Dios. Sabe que es un hijo de Dios. Sin embargo, en su rebeldía ha optado por no obedecer, por no querer mirar a Cristo, por no querer considerar la cruz. Y sí, cuando pecamos es grave. Cuando pecamos los creyentes es grave. Es grave porque conocemos conocemos a ese Dios amoroso, al que dio su vida por nosotros. Conocemos que ha derramado su sangre por nosotros, que ha tomado nuestro lugar en la cruz. Y pensar que podemos pecar, no. Tenemos que tener mucho cuidado, porque un poco de pecado puede destruir finalmente nuestras vidas. En 1 Corintios, capítulo 5, verso 6, Pablo decía, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Dice, y es lo mismo, ¿no? Lo que Salomón nos hace reflexionar. No entendemos que un poco de pecado finalmente puede malograr todas nuestras vidas. Un poco de levadura leuda toda la masa. Nos permitimos un poco de pecado, puede malograr toda nuestra vida en el Señor. Un poco de pecado puede destruir nuestra imagen. Un poco de pecado puede destruir nuestro testimonio. Un poco de pecado puede destruir nuestro matrimonio. Un poco de pecado puede destruir muchas cosas en nuestras vidas. Un poco de levadura finalmente leuda toda la masa. Así es que no digamos, no pasa nada. Sí pasa y sí puede pasar y debemos estar atentos finalmente a ello. Miren, en Apocalipsis capítulo 2 conocemos el mensaje a las iglesias. Miren, en este mensaje a la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis capítulo 2 verso 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Este es una imagen de Cristo, ¿no? Y dice, yo conozco tus obras, le dice esta iglesia, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Miren, si vemos hasta aquí, aparentemente es una iglesia que está yendo muy bien, es una iglesia que dice el Señor que tiene muchas obras, que trabaja, que ha sido paciente en muchas cosas, que no soporta, dice, a los malos, y al contrario, ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. O sea, habla de que esta iglesia inclusive tenía una buena doctrina, una sana doctrina, y que fácilmente podía identificar a los mentirosos, a los falsos apóstoles, ¿no? Y los ha hallado mentirosos. Dice, es una iglesia que ha sufrido, que ha trabajado arduamente por el nombre de Dios. Y todo muy bien, ¿no es cierto? ¿Y cuánto tiempo habrá trabajado y habrá estado esta iglesia así? No lo sabemos. De repente 5 años, 10 años ha estado trabajando así, ha estado mirando quiénes son mentirosos con una buena doctrina, han estado trabajando. Pero, dice en el verso 4, pero tengo contra ti ahora. Ok, después de 10 años, solo poniéndole un tiempo, después de 10 años, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Dice, si no te hubieras arrepentido. ¿Qué estaba pasando con esta iglesia? Esta iglesia entonces estaba trabajando muy bien, estaba teniendo una buena doctrina, ¿no? Inclusive reconociendo a los mentirosos, a los falsos apóstoles, pero llegó un momento en su vida en que se relajó. Se relajó tanto que finalmente fueron tan fríos que ya no había el amor. Ese primer amor, el amor hacia Dios, el amor entre los hermanos de la iglesia, ya no había. Ya todos eran extraños, solo trabajaban y sí, se continuaban trabajando, haciendo la obra, pero eran todos extraños, no se amaban entre ellos, no amaban a Dios, era solo una actitud religiosa que hacía y trabajaban y tenían mucha doctrina y todo ello, pero el Señor decía, pero no tienen su primer amor. Una mosca en el perfume, el perfumista echa todo a perder. Podían haber tenido de todo, ¿no? Habían sufrido, habían trabajado arduamente por amor al Señor, habían hecho muchas obras, tenían buena doctrina, pero dejaron ese primer amor.
Dejaron de amarse entre ellos, dejaron de amar al Señor, lo estropearon todo. Estropearon todo el trabajo que habían estado haciendo, lo estropearon. Porque ahora una mosca en el perfume del perfumista puede hacer apestar la vida de una persona. Dice, así es una locura, dice, en la vida del sabio. Así es esto, ¿no? Cuando permitimos que un poco de levadura en nuestras vidas va a leudar toda la masa. Alguien puede tener, alguien puede decir de repente de otra persona, ¿no? Esta persona tiene mucho conocimiento, ¿no? de la Biblia, esta persona tiene mucha teología, ¿no? Conoce acerca de la doctrina, conoce acerca de todo ello, pero está frío espiritualmente. Está frío espiritualmente y eso se ve mal. Y eso se ve mal y eso obviamente va a afectar toda tu vida. Una mosca en el perfume del perfumista echa a perder el perfume. Una locura en la vida del sabio echa a perder. Puedes conocer mucho, saber mucho, pero si no tienes amor, nada eres, dice la Biblia. Una cucharita de aceite en tu sopa se cae. Y a ver si vamos a comer esa sopa. No, pero no de cualquier aceite, sino una cucharadita de aceite de motor de avión. Cae en tu sopa y alguien viene y te dice, aquí está esta sopa rica, pero solo tiene un pequeño problema. Está hecho con los mejores ingredientes, con el mejor cocinero, tiene un sabor muy especial. Solo hay un pequeño problema. ¿Cuál es ese problema? Que se cayó un poco de aceite de motor aquí a la sopa y no la podemos sacar. ¿Te tomarías esa sopa? Por supuesto que no. Un poco echó a perder mucho. Echó a perder todo. Un poco de sal extra a nuestras comidas pueden hacer perder la comida. No sé si les ha tocado esa ocasión en la que van a comer una comida y de pronto está muy salada. ¿Por qué? Porque el cocinero o la cocinera se le olvidó y echó 2 veces la cantidad de sal y entonces ahora está la comida muy salada que ahora no la puedes pasar. Un poco echó a perder mucho. En medio de una discusión alguien gritó, levantó la voz de más y entonces la otra persona tiene una mala respuesta y se rompió la amistad. Se rompió la amistad que podían haber tenido muchos años, pero por un momento se echó a perder. Un poco echa a perder muchas cosas, ¿no? En medio de una vida familiar armoniosa y de pronto una discusión puede echar a perder todo ese momento. Puede echar a perder el cumpleaños que estaban celebrando juntos. Un poco echa a perder mucho. Esto, como decía, este versículo de Salomón nos hace recordar que no podemos vivir una vida relajada, no podemos permitir esas pequeñas moscas en nuestras vidas, porque definitivamente van a malograr nuestras vidas, se va a ver mal nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si somos creyentes, si somos sabios, eso se va a ver mal en medio de nosotros. Por ejemplo, alguien puede decir, sí, esa hermana es una muy buena hermana, todo muy bien hasta que empieza a abrir la boca, porque tiene una lengua. Todo iba bien hasta que abre la boca y tiene una lengua, dice este comentario. Toda la vida que podía tener, cuando abre la boca y empieza a hablar, malogra todo. La mosca en el perfume, el perfumista le echa a perder. Un poco de algo echa a perder la vida de toda una persona. Ok, de repente un muchacho pregunta a alguien y dice, mira, me gusta esta muchacha y no sé, tengo dudas de si es la muchacha adecuada para mí. ¿Y qué es tu duda? ¿Cuál es tu problema? Miren, todo está bien, es una muchacha que sirve al Señor, es una muchacha que obra muy bien, que lee la Biblia, pero se le nota un poco autoritaria cuando me trata a mí. Entonces, ese autoritarismo puede arruinarte la vida. ¿Por qué? Porque la otra persona podría decirle, bueno, si es que es autoritaria contigo, entonces mejor ni la mires. Olvídate de ello porque eso no va a cambiar de un momento a otro, ¿no? Eso es un poco de algo, puede echar a perder todo, ¿no? O viceversa. Una joven está viendo a un joven y pide el consejo a sus padres y le dice, miren, ¿saben qué? Es un buen chico, ¿no? Me trata muy bien, va a la iglesia todas las veces, conoce de teología, conoce de doctrina, ora, solo que hay un pequeño problema. ¿Y cuál es ese pequeño problema? Es que a veces se le va las manos con sus padres y los insulta y es muy tosco y es muy agresivo con sus padres. ¿Qué le dirá el padre a esta hija? Le dirá, hija, no te metas con ese hombre, porque si ese hombre es capaz de hacer eso a sus padres, ¿qué puede hacer contigo? Olvídate. Un poco de algo echa a perder todo.
¿no? Esta relación puede haber no comenzado porque ese algo le echó a perder y le va a seguir echando a perder la vida a este muchacho, ¿no? Entonces, ¿de qué vale todo lo demás si si esa poca levadura va a leudar toda la masa finalmente? En otras palabras, un poco de pecado puede arruinar nuestras vidas. Entonces, no solo es el pecado que se queda en mí y no pasa nada. No, sí pasa, porque un poco de pecado puede arruinar nuestras vidas. Y si arruina nuestras vidas, puede afectar la vida de nuestra familia, la vida de nuestros amigos, la familia de nuestros hijos, la vida de las personas que están alrededor. Entonces, no podemos decir, no, este es mi pecado y no pasa nada. No, sí pasa. Y pasa mucho, porque el pecado el pecado es como una enfermedad muy peligrosa que produce finalmente muerte en la vida de las personas. Entonces debemos estar con los ojos abiertos, cuidándonos de toda tentación, porque un poco de pecado puede arruinar nuestras vidas. Un poco de pecado puede hacer que el sabio y que vivió por muchos años sabio puede hacer que finalmente toda esa vida sea deshecha por ese pecado, por esa locura, como nos dice el sabio Salomón en Eclesiastés. Nos quedamos con esta frase entonces: un poco de pecado puede arruinar nuestras vidas. Un poco de pecado puede arruinar tu vida. Que el Señor te dé la fortaleza, que el Señor te dé la sabiduría para poder vivir en santidad y vivir conforme a lo que Dios quiere y no arruinar tu vida, no arruinar tu imagen, no arruinar tu testimonio por un poco de pecado. Amén. Si te gustó esta enseñanza y te fue de edificación, dale un clic, dale un me gusta a la enseñanza y compártela con otros para seguir difundiendo la palabra de Dios.